Hace mucho tiempo, cuando recién se inventaron los números, existían los que ahora conocemos como números naturales, aquellos números que nos sirven para contar, exactamente aquellos números que nos enseñaron desde inicial: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1254 y así sucesivamente. Todos esos números son conocidos como números naturales. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que esos números eran insuficientes para representar algunas situaciones. Por ejemplo, la temperatura que está bajo cero. Entonces se amplió el conjunto de números ya existente y se creó o se nombró ese nuevo conjunto con el nombre de conjunto de números enteros, o también conocido como Z. A los que ya existían se agregó los números negativos, menos, que están por debajo del cero: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y así sucesivamente. Pero con el paso del tiempo, nuevamente nos dimos cuenta que esos números eran todavía insuficientes. Entonces se amplió el conjunto numérico y se le nombró el conjunto de números racionales, o también conocidos como Q. A los números ya existentes, que eran los números enteros, se amplió el conjunto y se les agregó fracciones y decimales. Entonces, esos números, a todos esos números nos referimos cuando hablamos del conjunto de números racionales. El 1 es un número racional. El menos 6 es un número racional. Cualquier decimal es un número racional. Y cualquier fracción es un número racional. Nosotros en este capítulo propiamente vamos a hablar de las fracciones y luego de los decimales. Empecemos con las fracciones. Una fracción, pues, es una expresión matemática que equivale a la repartición de un todo en partes iguales, de las cuales se ha tomado algunas de ellas. Veamos aquí, la expresión general de una fracción tiene esta forma: un numerador en la parte de arriba y un denominador en la parte de abajo. El denominador expresa las partes en que se ha dividido la unidad. Veamos aquí en el ejemplo. La unidad, que es toda la jarra, se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Tienen que ser necesariamente partes iguales. Y el numerador indica cuántas partes hemos tomado o cuántas partes hemos cubierto. En este caso hemos cubierto 1, 2 y 3, por lo cual esta fracción equivale a 3 para el numerador y 5 para el denominador. 3 quintos se lee. En el segundo gráfico tenemos también la repartición de una jarra, en la cual se ha tomado otra medida. Hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales, de las cuales hemos tomado 3. Entonces la fracción que representa esa porción es 3 séptimos. En la anterior dijimos 3 quintos. Y veamos en la siguiente. Tenemos la repartición del círculo en 8 partes iguales, de las cuales se han tomado 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la fracción que representa a esa parte coloreada es 5 octavos. Veamos en la barra, se han tomado 5 partes iguales, de las cuales 2 se han pintado de amarillo. Vamos a decir que representan a 2 quintos. Y las partes de naranja, como son 3, entonces son 3 quintos lo que representan. Pero notemos en esta barra que lo que hemos tomado inicialmente más lo que ha sobrado, todo da en total 5 quintos, es decir, una unidad.